muy fuerte la música. Bueno, ya vamos a comenzar. Un minuto y arrancamos. Bueno, muchas gracias por estar allí. Bienvenidos a todos. Gracias por sumarse una vez más a otra emisión del curso. Esperamos que, bueno, estén todos conformes hasta el día de la fecha. Hoy tenemos el tercer módulo del curso de Acuicultura, Innovación y Agregado de Valor para la producción y el abastecimiento local. Hoy vamos a presentar el módulo titulado Criterios para construir un estanque y agua para la piscicultura, por el ingeniero agrónomo Hermann Hennig, que es coordinador del proyecto INTA, Contribución al Desarrollo Acuícola Sostenible, y el ingeniero agrónomo Pablo Saleme, investigador también del proyecto. Van a exponer sobre la forma óptima de construir un estanque, características del suelo donde se realizará, caudal del agua y otros aspectos importantes a tener en cuenta. Les quiero comentar que para quienes estén viéndonos ahora por YouTube, para quienes quieran obtener el certificado de los módulos que han visto, tienen que inscribirse en el enlace que está aquí abajo en la descripción de este video, es bit.ly/acceso curso ACUI 2020, y bueno, es una inscripción que la extendimos y va a cerrar mañana jueves 27 de agosto, a la noche, así que les pedimos que si no se inscribieron nunca, que se inscriban allí. Los que ya se inscribieron, no se preocupen que ya les va a llegar el mail de aviso, les pedimos paciencia debido a la gran cantidad de inscriptos. Recién la semana que viene van a estar recibiendo el email de invitación para ingresar al campus. Y bueno, les queremos decir que les pedimos paciencia, pero a su vez les damos este detalle de que en realidad no tiene fecha límite digamos, la realización de los cuestionarios para obtener el certificado. Los módulos grabados también quedan disponibles, tanto en el campus como en YouTube. Así que no se preocupen que no se pierden ninguno de los materiales que están disponibles. A partir de la semana que viene van a poder ingresar todos los que al día de hoy no pudieron ingresar. Así que bueno, les reiteramos eso, fíjense en la descripción de este video. Y bueno, sin más que eso, le paso la palabra al ingeniero agrónomo Hermann Hennig, que va a comenzar la exposición de este tercer módulo del curso. Germán. Gracias, Luciano. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar compartiendo este momento nuevamente con todos ustedes. Bueno, como bien mencionaba Luciano, hoy vamos a abordar dos temas. Uno, algunos criterios para construir un estanque y el agua para la piscicultura. Antes de mencionar que la producción en estanque es uno de los modelos productivos que existen en el mundo, es uno de los más antiguos y también es uno de los que más volumen de producción hoy genera en el mundo. Argentina no está lejos de esos. Si miramos la región más cálida del país, tenemos el gran volumen de producción, viene de la mano con la producción justamente en estanque, y no sucede lo mismo con la zona fría del país, que era básicamente la producción de trucha, que en este caso la producción se hace en jaula. Y la zona más centro del país tenemos por ahí sistema de producción en jaula y también producción en estanque. Yo estimo que el volumen total de producción de Argentina, el 65 al 70% es de producción en estanque. Y es por eso que nos parecía importante destacar algunos aspectos para tener en cuenta aquel que decida hacer una inversión acuícola en este modelo productivo. Antes de hablar de producción o de construcción de estanque, primero tenemos que tratar de planificar nuestro plan de negocio.
y nos podemos hacer algunas preguntas que creo que nos ayudará a organizarnos y realizar una buena inversión. Y una de las cosas, por ejemplo, es qué especie requiere el mercado, ya que la intención es producir una especie que podamos comercializarla después. Y por otro lado, qué especie me permite el clima. Bien se abordó en el módulo anterior que los peces no pueden regular su temperatura corporal y eso condiciona la temperatura del agua a qué especie nosotros podamos producir en el lugar. ¿Qué cercanía tengo al mercado? Básicamente para ver la parte logística después de ubicar ese producto y también el costo que me puede incidir en el costo final de producción. Si cuento con luz o no en el lugar, la posibilidad de conseguir los insumos, ya sea alimento balanceado, los alevinos, las larvas, las ovas, todos los insumos que vamos a necesitar para un ciclo productivo. Puedo contar con mano de obra, tanto técnica como mano de obra calificada, para llevar adelante mi producción, o si no, ¿dónde podré capacitarme como para hacerlo? ¿De dónde obtendré el agua? El agua es algo fundamental para la producción acuícola y es muy importante que antes de hacer una inversión en una construcción de estanque, por ejemplo, analicemos de dónde obtendremos el agua y si esa agua es de calidad y cantidad necesaria como para mi emprendimiento. ¿Qué sistema de producción usaré? También se abordó eso en el módulo anterior y necesitamos tener en claro eso para saber de qué manera haré las instalaciones y la inversión como para que ese sistema de producción funcione. Y por último, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es con cuánto dinero dispongo. Para realizar un emprendimiento de esto necesito contar con dinero y no solamente para la estructura en sí de los estanques, sino también para llevar adelante después mi ciclo productivo. De una vez que analicé mi plan de negocio, yendo al terreno donde vamos a hacer nuestra construcción, lo primero que tenemos que analizar es qué tipo de suelo tenemos en el lugar. Lo ideal es que nuestro suelo tenga un alto contenido de arcilla, entre 35 y 60% es lo ideal. La arcilla lo que nos va a permitir es tener una mejor compactación de nuestro suelo. Nosotros lo que buscamos al construir un estanque es que podamos compactar el suelo para justamente disminuir la pérdida por infiltración. La arcilla justamente es lo que permite eso. Es justamente por lo contrario de lo que se busca en una agricultura, que buscamos que el suelo tenga porosidad. Acá necesitamos que el suelo sea fácilmente compactado, justamente como para disminuir la pérdida de agua. Una forma fácil de hacer esta prueba para saber si tengo mucha arcilla en el lugar es agarrar un puñado de tierra, humedecerlo, amasarlo bien y tratar de hacer una S. Si me permite hacer una S sin que se resquebraje, me da un indicio de que este suelo tiene un alto contenido de arcilla y por ende va a retener bien el agua en el lugar. Otro aspecto a tener en cuenta es la topografía del lugar. Eh, lo ideal es siempre que tenga una topografía con un poco de pendiente, entre 2 y 5% es lo óptimo. ¿Qué quiere decir esto? Que en 100 metros de largo voy a tener una diferencia de nivel entre 2 y 5 metros. Al tener algo de pendiente, me va a favorecer, por un lado, el abastecimiento de agua al lugar, que va a ser por gravedad, y también sacar el agua del estanque por gravedad, y eso me va a ahorrar dinero después. Por otro lado, si yo cuento con algo de pendiente, tendré que hacer menos movimiento de suelo. Ahora, si tengo más del 5%, no es que no lo puedo hacer, pero tengo que sacar bien la nivelación como para construir el estanque de manera adecuada. Me olvidé mencionar que en la foto intermedia, ustedes ven que hay un plástico adentro del estanque. Si nosotros contamos con un suelo que está sobre el río, por ejemplo, que tenga alto contenido de arena, podemos tener esta opción de poner lo que se llama geomembrana en el estanque justamente como para impermeabilizarlo, que no es más y menos que un plástico. También siempre recomendamos que la construcción de nuestros estanques, nuestra producción piscícola, en lo posible esté cerca de la casa del productor o del cuidador.
Esto básicamente es para tener un mejor manejo de nuestra producción, por un lado para cuidar de posibles hurtos y también para tener más control de los posibles predadores que tengamos. Suelen aparecer diferentes tipos de pájaros que consumen peces, y también en algunos lugares del país solemos tener la nutria de agua o lobito de agua, que también genera graves daños a nuestra piscicultura. El otro punto que tenemos que analizar es el agua, tanto como mencionaba hoy, en calidad y el volumen de agua que yo puedo tener en el lugar. Antes de definir la superficie que yo voy a construir de estanque, necesito ver con qué volumen de agua cuento, porque de nada me sirve construir el estanque si después no tengo el agua como para mantener mis estanques con el agua que necesito. Nosotros en la parte más cálida de la Argentina, más en la zona NEA norte, manejamos un valor que por cada 1000 metros cuadrados de espejo de agua de estanque, necesitamos 1 litro por segundo de agua. O si llevamos a hectárea, cada 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea, necesitamos por lo menos 10 litros por segundo de agua. Con ese volumen de agua me voy a asegurar de, por un lado, cubrir la pérdida por evaporación, que es bastante alta en la época de verano, y por otro lado voy a tener una renovación, me permitirá renovar un 3% del volumen de agua de mi estanque. Así que siempre recomendamos eso, primeramente medir volumen. Para medir volumen de agua podemos, como me muestra la imagen acá, en un recipiente de un volumen conocido, tomar el valor de en cuánto tiempo me tarda para llenar ese balde, por ejemplo, y con eso puedo calcular cuánto volumen de agua me genera esa vertiente, arroyo o manantial. Y por otro lado, lo que dice es la calidad, ¿no es cierto? Tenemos que asegurarnos de que la calidad que vamos a utilizar para mi piscicultura sea óptima respecto a una posible contaminación o respecto también a unos parámetros químicos que vamos a abordar ahora eso. Luego de que analicé de que mi suelo puedo llevar adelante mi proyecto, que la topografía también me permite, que tengo el agua en calidad y cantidad, recién avanzo con una planificación de mi construcción de estanques en este caso. Primero arranco con lo que es un relevamiento topográfico, que el relevamiento topográfico básicamente es sacar las diferentes cotas que tengo en un lugar o los diferentes niveles que tengo, y para eso se usa lo que tenemos en la imagen a la derecha, un nivel óptico, que justamente lo que me permite es tomar diferentes niveles sobre un determinado terreno y hacer la marcación correspondiente como para hacer el movimiento de suelo de acuerdo a lo que yo necesito. Levantar a una determinada pared o terraplén para tener una determinada profundidad de agua en el estanque en un determinado lugar y también en la otra parte lo mismo. El que no tenga un nivel óptico puede hacerlo también tranquilamente con una manguera, por ejemplo, con agua, que se lo usa hace muchos años atrás y también funciona de la misma manera. Otra herramienta que necesito es una cinta métrica para medir la distancia que voy a hacer, lo ancho, lo largo, y poder marcar también, estaquear esas marcaciones. También usamos lo que es el GPS. El GPS lo que me permite es hacer una posición geográfica, me permite calcular también área. Luego de hacer el relevamiento topográfico, pasamos a definir la forma y tamaños, la profundidad y declive del fondo, la inclinación del talud y todo lo que incluya a las estructuras complementarias. En el relevamiento topográfico, básicamente lo que tenemos que buscar es que sean fácilmente manejables y sean durables por largo tiempo. Alguno me podrá decir que yo en realidad quiero construir algunos estanques como para autoconsumo o como para hobby. Y bueno, le puedo responder a esto de que ni que sea para autoconsumo o que sea para hobby, si nosotros planificamos bien nuestra piscicultura, nuestro proyecto, va a ser mucho más fácil de poder manejarlo y tendrá una vida útil mucho mayor. Y posiblemente gastemos el mismo dinero que si no planificamos bien. Entonces, buenas instalaciones permitirán obtener excelentes resultados
en el cultivo y mayores beneficios al productor. Tenemos que definir cuál es la finalidad de mi construcción de estanque. Puedo construir un estanque para, por ejemplo, recibir los alevinos y hacer la primera etapa, digamos. Los alevinos, para el que no conoce, son los pececitos chiquitos que compramos en una estación de piscicultura. En la primera fase post-larval, una recría, que también se lo denomina juveniles, o la etapa de engorde o mantener reproductores. Cada una de estas fases, que siempre recomendamos que trabajemos con diferentes fases de cultivo, o sea que el productor no haga una siembra en un estanque en el cual después en ese mismo estanque va a cosechar. Siempre en cada fase hay un diferente tamaño de estanque. ¿Por qué? Porque en la fase de alevinaje los peces son más chiquitos y entonces necesitan menos espacio para poder desarrollarse y crecer bien. En el caso, en la etapa de engorde, en la fase de engorde, ya necesito un tamaño mayor de estanque. Y el otro punto que mencioné, que puede ser también un pesca y pague, los pesca y pague, de la experiencia propia que tengo, siempre al pescador le gusta por un estanque más grande, un tamaño mayor, justamente porque le gusta cuando va a pescar tirar la caña, digamos, la línea a mayor distancia. Y también si hay mucha multitud de gente, pescadores, es como si el estanque es más pequeño, también dificulta mucho la pesca. Entonces, pero siempre cuando vamos a diseñar un estanque para cada una de las fases, tenemos que buscar qué es lo más práctico para este productor en particular. De una vez que definimos cuál va a ser la finalidad, podemos hablar de los pasos a paso que tenemos que hacer para la construcción de un estanque. Primero lo que se hace es una limpieza del terreno, sacar toda la vegetación, herbácea, árboles o maleza que podamos tener en el lugar. ¿Por qué? Porque esto puede generar problemas después de filtración de agua. La materia orgánica ayuda a mejorar la estructura del suelo, pero en este caso nosotros queremos tener una alta compactación, lo que mencionaba hoy. Entonces es necesario sacar toda la vegetación que tenemos sobre el terreno, se retira eso y recién ahí se comienza con el movimiento del suelo. Lo primero que hacemos es una nivelación del fondo. Para eso recuerden que tenemos marcado y tenemos hecho las mediciones correspondientes. Después continuamos con la construcción de los taludes. Los taludes son las paredes que van a hacer que podamos mantener el agua en nuestro estanque. Se realiza la colocación de caño tanto de abastecimiento, o sea, el ingreso del agua al estanque, como también el agua de desagote. Porque la intención siempre es que nosotros podamos sacar todo el agua de nuestro estanque cuando necesitemos. Y luego la protección de los taludes. Recibimos muchas consultas sobre el costo que tiene la construcción de los estanques. Y eso va a depender mucho de mi topografía del terreno, lo que hablábamos hoy al comienzo. Si tenemos un terreno con mucha pendiente, necesitaremos hacer más movimiento de suelo, o si tenemos un terreno bien plano, también. ¿Qué tipo de suelo tengo? En Misiones, por ejemplo, tenemos lugares bajos por ahí que tienen mucha humedad, y eso dificulta mucho el movimiento del suelo, entonces obviamente encarece. En ese caso lo que se recomienda primero hacer un drenaje de mi lugar como para que se seque un poco y después recién trabajar, digamos. Y la necesidad de realizar canales tanto de drenaje como de abastecimiento, ¿no es cierto? Todo eso va a variar en el costo que me puede generar la hora o mi inversión. Una de las cosas que más tenemos que siempre poner atención es en mi terraplén principal, que sería esta acá, digamos. Si miramos esta imagen, este es un estanque modelo, donde tenemos el caño de ingreso de agua al lugar, y tenemos nuestra parte más profunda, donde tenemos nuestro terraplén principal, y donde más presión me va a ejercer el agua. Este terraplén tenemos que tener mucho cuidado y siempre tiene que ser bien construido. Dependiendo un poco del tipo de suelo y el tamaño del terraplén, siempre recomendamos por lo menos que tengamos
por cada metro de altura que construyamos, que tengamos 2,5 metros a 3 metros de base, ¿sí? Obviamente que eso, a medida que vamos cargando con la máquina, tenemos que ir compactando como para que eso realmente tenga una buena retención. En la parte superior de nuestro terraplén, siempre recomendamos que tenga por lo menos un espacio como para que transite un vehículo o un tractor, 2,5 metros a 3 metros. Si logramos tener 3 metros de base, mejor, porque eso nos va a permitir una mayor inclinación, como ven en esta imagen, mayor inclinación, y cuanto mayor inclinación tengamos en nuestro terraplén, menor efecto directo me genera el agua. Fíjense que en esta acá, por ejemplo, que tiene menor inclinación, el agua golpea mucho más directo y obviamente que la presión es mayor. Siempre se recomienda que el estanque sean rectangulares, así como se ve en esta imagen, que tenga la forma rectangular. Eso nos va a optimizar los espacios productivos y por otro lado nos va a facilitar el manejo de todo nuestro ciclo productivo, ya sea la cosecha o una posible biometría que tenga que hacer. En esta imagen de arriba tenemos dos posibilidades, tenemos dos cursos de agua, donde en esta acá el productor hizo un dique como para represar, y bueno, y acá está criando peces, por ejemplo, y arriba tiene el curso natural y donde hace ingresar el agua de manera particular, por caño, lo que él necesita. Siempre recomendamos este sistema así, que nosotros podamos ingresar el agua que nosotros necesitemos a nuestro estanque y no que represemos y todo el agua que pueda venir de una posible lluvia, que tenga arrastre de coloides, ingrese a nuestro estanque, ¿sí? Siempre lo ideal es que nosotros podamos con caño o con canales manejar el volumen de agua que querramos introducir al estanque. Este ejemplo también es muy claro. Primero hacemos un reservorio de agua y ahí, por derivación, hacemos el ingreso de agua a cada uno de los estanques y el egreso de manera individual. No es recomendable que el agua que viene del primer estanque luego vaya al segundo y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el primer estanque seguramente tiene una carga orgánica alta, tiene menos concentración de oxígeno, y si tengo un problema sanitario en este primer estanque, posiblemente traslade ese problema a los demás. Entonces siempre lo ideal es que tenga cada uno un ingreso y egreso de manera independiente. Algunas posibles máquinas que podemos utilizar para nuestro movimiento de suelo y nuestra construcción de estanque. Esto es una excavadora que tiene sistema de tipo oruga, anda muy bien para lugares húmedos. Esto es una retroexcavadora que sirve con neumático, anda bien para lo que es zanjeos, cosas más chicas por ahí. Una topadora que funciona muy bien como para empuje de tierra a distancia no muy larga. Y una pala de arrastre que también anda muy bien como para movimiento de suelo a distancias mayores. Hay otras como la niveladora y otras máquinas más. No existe ni una máquina ideal. Lo ideal es siempre analizar la situación de cada productor o cada emprendedor y en base a las necesidades buscar cuál es la máquina que mejor se adapte para el proyecto que tienen que llevar adelante. Esto sería un estanque en corte longitudinal. Recomendamos siempre que la profundidad mínima sea de 1 metro. Esto es porque si tenemos menos de 1 metro de profundidad, el sol puede ingresar al fondo de mi estanque y donde ingresa el sol posiblemente aparezcan plantas acuáticas y estas plantas acuáticas luego van a entorpecer mi manejo como la cosecha o una pasada de red. Y en la zona por lo menos más cálida, recomendamos que no tenga más de 2 metros de profundidad para evitar el exceso de movimiento de suelo en mi terraplén, por ejemplo, para que no se genere estratificación. Eso significa que tengamos diferencia de temperatura entre la superficie y el fondo. Y por otro lado, donde no ingresa el sol, que si tenemos más de 2 metros posiblemente no ingrese el sol, esa zona puede ser anaeróbica, o sea, puede ser que no tenga oxígeno. Y eso es un problema para nuestros peces. Las estructuras complementarias que hablamos hoy, después de construido el estanque, tenemos que hacer canales de abastecimiento y descarga, lo que son los zanjeos de protección para una posible enchorrada. En lugar donde hay pendientes, solemos tener enchorradas que
que tenemos que evitar el ingreso a nuestro estanque, siempre es recomendable colocar filtros en la entrada del agua al estanque para posibles predadores, como el dientudo, por ejemplo, o la tararira, que suelen conocer en Argentina, genera problemas de predación en nuestros alevinos. Y también construir lo que es el monje o esclusa, que ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, justamente eso, el monje o esclusa sirve como para manejar el nivel del agua y también para sacar el agua de nuestro estanque. Siempre es bueno tener esto. Esta es la imagen, por ejemplo, si tenemos nuestro terraplén principal, ¿no es cierto? El caño que colocamos en la parte más profunda, como para poder hacer un vaciamiento en nuestro estanque. Podemos colocar un caño como para manejar la altura de nuestro nivel. Y también cuando querramos sacar el codo que va acá, como para poder desvaciar nuestro estanque. Y este ya es cuando tenemos un estanque de un tamaño mayor, se recomienda hacer para mayor seguridad y mejor manejo un monje o esclusa con mampostería. Acá tenemos algunas opciones. Este es un sistema con tablitas, que ponemos 2 hileras de tablita, entonces el agua manejamos la altura, el nivel, a medida que vamos colocando tablitas, de esa manera el agua va levantando la altura. O también podemos colocar con caños, con tapas, para ir levantando el nivel del agua de nuestro estanque. Y este sería un estanque terminado, donde podemos ver que el fondo tiene una pendiente, que se recomienda que tenga una pendiente por lo menos del 1%. Esta va a ser la parte más profunda y donde la parte interior va a ir el caño, como para poder desagotar nuestro estanque. Pueden ver que las paredes de los terraplenes y los taludes tienen una pendiente. Luego de esto tenemos que plantar pasto o alguna gramínea, que lo que nos va a hacer es sellar este lugar. Y quedaría de esta manera un estanque terminado, bien construido para nuestro buen manejo. Bueno, terminado esto, vamos a pasar ahora con el tema del agua. La idea es poder abordar algunas cuestiones tanto físicas como químicas. Las físicas, vamos a hablar un poquito sobre la temperatura, la turbidez, el color. Y las químicas, el oxígeno, por ejemplo, el dióxido de carbono, la alcalinidad y el pH. Y también mencioné el amonio, nitritos y nitratos, que en realidad no vamos a hablar de eso hoy, ya que con el sistema de producción en estanque, con los sistemas semi-intensivos, que es lo que la mayoría utilizamos en Argentina, no tenemos problemas con estos compuestos nitrogenados, porque las algas y plantas extraen o toman estos nutrientes justamente como para su propia producción. Cuando hablamos de agua tenemos que analizar la fuente de agua, que pueden ser arroyos, ríos, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta que eso es de dominio público, o sea que tenemos que pedir la autorización correspondiente como para poder hacer uso de eso. Eso va a depender de cada provincia donde hay que pedir la autorización. Podemos también tener vertientes o manantiales. Si esa vertiente nace de nuestro terreno, es propiedad, dominio privado, o sea, el productor le puede hacer uso de eso. También podemos pensar en perforaciones o represas. Cualquier fuente de agua, siempre y cuando cumpla con la calidad tanto física como química, podemos utilizar como para nuestro emprendimiento acuícola. En el módulo anterior se habló mucho sobre la temperatura, que el efecto que genera sobre los peces, que los peces no pueden regular su temperatura. Y yo siempre digo que el termómetro es una de las principales herramientas del acuicultor, ya que a partir de la temperatura podemos manejar todas las otras actividades de nuestro ciclo productivo. Los peces comen si la temperatura es la óptima, la disponibilidad del oxígeno varía depende de la temperatura, todo funciona en base a la temperatura. Y no hace falta pensar en tener una gran herramienta. Yo tengo, por ejemplo, este termómetro, que es de mercurio, que es pequeño, que es económico, que se lo puede conseguir en cualquier lado y nos sirve como para tomar el dato de temperatura durante todos los días. Así que yo les recomiendo siempre a los acuicultores que tengan un termómetro para poder hacer las mediciones. Este gráfico nos muestra la influencia de la temperatura sobre la disponibilidad
o la disolución del oxígeno en el agua. Fíjense que a mayor temperatura, cómo baja la disolución del oxígeno en el agua. Y fíjense que justamente cuando aumenta la temperatura, el metabolismo de los peces aumenta, entonces es mayor el consumo de oxígeno. Y justamente baja la concentración de oxígeno en el agua. Entonces tenemos que tener muy en cuenta ese detalle. Cuando hablamos de oxígeno, creo que el contenido de oxígeno en el agua es el más crítico de todos las cuestiones químicas del agua. Y durante el día, en los sistemas semi-intensivos, con una buena carga de fitoplancton, estas microalgas lo que hacen es producir justamente oxígeno. En la asociación del dióxido de carbono, 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua, me genera una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno que pasan a estar disponibles para los peces puedan aprovechar. Pero a la noche se produce el proceso inverso, las algas estas comienzan a respirar y comienzan a consumir este oxígeno que se generó durante el día y eliminan el dióxido de carbono. Entonces siempre tenemos que tratar de tener un equilibrio entre la cantidad de plancton que voy a tener en el lugar y la cantidad de peces que voy a tener en el lugar para no tener un problema en el ambiente, en mi agua. Para medir el oxígeno utilizamos este aparato que es un oxímetro digital en este caso, que lo podemos con una sonda introducir en el agua, en mi estanque, y poder saber qué concentración de oxígeno tengo. ¿Cómo puede variar mi oxígeno durante el día? Fíjense que a la última hora de la tarde, a las 6 p.m. en este caso, me da una concentración de oxígeno cercana a 14 miligramos por litro, cuando a las primeras horas de la mañana me puede dar cercano a 5 miligramos por litro. Y eso puede ser bastante menor si no manejamos bien nosotros toda la parte integral, digamos, de nuestro ciclo de cultivo. Y acá tenemos una escala que lo ideal es siempre que para los peces, por lo menos de agua cálida, tengamos un rango mayor a 5 miligramos por litro de oxígeno. Si tenemos esa concentración de oxígeno durante el día, es lo ideal. Ahora, si tenemos entre 5 y 1 miligramo por litro, tenemos que estar muy atentos. Obviamente que nuestros peces no van a estar en su hábitat ideal y tenemos que tratar de solucionar eso como para evitar, digamos, que tengan un posible estrés por la falta de oxígeno. Y si tenemos por debajo de 1 miligramo por litro, seguramente tendremos problemas de mortandad de nuestros peces por la baja disponibilidad de oxígeno en el agua. ¿Qué es lo que puedo usar yo como para aumentar la concentración de oxígeno en el agua? Por un lado, renovando el agua del fondo del estanque. El agua del fondo siempre es la que tiene mayor cantidad de material orgánico y menos cantidad de oxígeno. Eso nos va a ayudar, digamos, a aportar oxígeno a nuestro ambiente. Y después existen mecanismos mecánicos, como por ejemplo lo que ven en la imagen, es un aireador a paleta, que lo que hace es justamente romper la columna de agua y eso lo que hace, capta, cada una de estas gotas capta el oxígeno del ambiente y la introduce al sistema. Esto se suele usar a las primeras horas de la mañana, se enciende esto como para justamente la hora crítica en un sistema semi-intensivo, poder aportar oxígeno a nuestro medio. Otra opción es inyectando aire, con una bomba, por ejemplo, podemos inyectar aire recordar que el aire ambiente tiene 21% de oxígeno, entonces podemos poner en la punta de la manguera que introducimos en el estanque una manguera microperforadas como para mandar microburbujas como para que sea más eficiente el sistema. O también podemos pensar en inyectando oxígeno, que eso tiene un costo bastante más elevado, pero por ahí para transporte de peces a distancias largas o un sistema súper intensivo, utilizan este sistema también. El dióxido de carbono podemos tener en el estanque. El dióxido de carbono tenemos que tener mucho cuidado porque puede pasar a ser tóxico para los peces. Puede pasar de tener 0 miligramos a la tarde a 5 a 10 miligramos al amanecer en sistemas intensivos.
Eso se da justamente por la respiración que comentaba hoy, que al respirar consumen el oxígeno y eliminan el dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono, consociado con el agua, puede formar un ácido, en este caso ácido carbónico, que a altas concentraciones de esto puede ser letal para nuestros peces. Entonces tenemos que tener un buen manejo para tener un equilibrio en nuestra agua. Otra cuestión es la alcalinidad total. La alcalinidad total es una medida de la concentración básicamente de carbonatos y bicarbonatos en el agua. También puede variar bastante durante el día, entre 30 y 200 miligramos de carbonato de calcio. Lo que siempre buscamos es que la alcalinidad sea elevada. Si tenemos una alcalinidad elevada, lo que nos va a dar es un mayor efecto Vapor, que se denomina, o efecto tampón. Esto es lo que nos va a ayudar a tener una variación menor del pH. Nosotros, si tenemos baja alcalinidad en el agua, podemos medir a la primera hora de la mañana y nuestro pH posiblemente sea ácido, y si medimos a la tardecita noche, nuestro pH sea muy alcalino. Y esto realmente es algo que puede afectar y estresar a nuestros peces. Entonces siempre recomendamos que en lo posible tengamos una alcalinidad cercana a los 200 miligramos. Recién mencionaba el tema del pH. ¿Qué es lo que es el pH? Básicamente lo que mide el pH es la acidez o la alcalinidad que tengo en el agua, en este caso, y la escala del pH va entre el 1 a 14, cuando el 1 es súper ácido y el 14 es muy alcalino. En el caso de los peces, siempre buscamos que tenga un pH entre 6,5 y 8. La verdad que no es tan sencillo manejar en ese parámetro, pero si volvemos a la diapositiva anterior, manejando una buena alcalinidad, manejando bien la cantidad de plancton y la densidad de nuestros peces, tranquilamente podemos estar dentro de ese parámetro, digamos, entre 6,5 y 8. Lo que se recomienda en este caso es medir el pH a la primera hora de la mañana, medir nuevamente al mediodía y medir a la noche, para ver cómo se comporta el pH durante el día. Ya que como hay mucho dinamismo en nuestro ambiente acuático, hay muchas reacciones químicas. Lo que sucede muchas veces es que voy y mido al mediodía y mi pH me da excelente, 7 por ejemplo, neutro. Y la realidad es que a las primera hora de la mañana los peces están sufriendo un estrés porque está muy ácido el agua. Existen métodos muy económicos y que nos dan un parámetro, como por ejemplo este, que es colorimétrico, donde tomando una muestra de agua y colocando unas gotas del reactivo que compramos, nos da una coloración, y si comparamos con la tabla que viene junto con el reactivo, nos indica de qué rango aproximado está nuestro pH. No son exactos estos reactivos, pero sí nos sirven como para tener un detalle bastante aproximado. Otro punto, y quiero dedicar un ratito de tiempo en esto, es la transparencia o la turbidez del agua de nuestro estanque. La mayoría de las producciones que se llevan adelante de piscicultura o de acuicultura son sistemas semi-intensivos. Estos sistemas realmente lo que se busca es que haya un equilibrio y como para que no tengamos ningún tipo de problema ni ambiental ni tampoco en nuestra producción. Para eso nosotros necesitamos que nuestra agua tenga suficiente plancton. El plancton básicamente es las microalgas y microorganismos que se generan en el agua. Y esa imagen lo que ven es un disco de Secchi. El disco de Secchi se utiliza como para justamente medir nuestra transparencia o nuestra turbidez. Tengo un disco acá en mi mano, que es básicamente un plato que tiene dos coloraciones, que nos sirve justamente como para tener una mejor visibilidad. Lo que hacemos con esto es introducimos el disco en el agua, y en este caso tiene una cinta métrica. Introducimos en el agua y observamos hasta qué profundidad podemos nosotros ver este disco.
Lo ideal para la piscicultura semi-intensiva es que tenga una transparencia del 35 centímetros de transparencia. Con 35 centímetros de transparencia, 35-40, tampoco hace falta ser tan exacto, si tengo 35 centímetros de transparencia, lo que me va a indicar es que tengo una buena cantidad de plancton en el lugar. Yo, haciendo una buena siembra, una buena carga de peces, me voy a asegurar, digamos, de tener oxígeno en el ambiente durante todo el día. Si yo tengo introduzco mi disco de Secchi al lugar y a los 20 centímetros desaparece, posiblemente a la primera hora de la mañana voy a tener problemas de oxígeno. ¿Por qué? Porque estas algas, como comentaba hoy al comienzo, durante el día producen la fotosíntesis y la fotosíntesis le suministra oxígeno a nuestro ambiente, sería el agua. Pero a la noche estas algas y los peces consumen el oxígeno y eliminan dióxido de carbono. Y esto entonces hace que a primera hora de la mañana, hasta que salga el sol, o esos días que están muy nublados, donde tenemos una alta presión atmosférica, se dificulta más el intercambio gaseoso con el oxígeno en este caso, y los peces pueden tener dificultad para en este caso captar el oxígeno del agua. Entonces, si tenemos solamente 20 centímetros de transparencia, lo que recomendamos es renovar el agua lo antes posible y observar a la primera hora de la mañana de cómo es el comportamiento de nuestros peces. Generalmente, cuando los peces tienen problemas de oxígeno, lo que hacen es lo que se denomina, están boqueando, que tratan de sacar la boca en la superficie en lugares generalmente donde tenemos el ingreso del agua al estanque. Ahora, si tenemos, introducimos el disco de Secchi y tenemos 40 a más centímetros de transparencia, me está indicando de que me está faltando plancton. En este caso, tenemos que tratar de aumentar la producción. La producción de plancton la obtenemos a través del agregado de nutrientes al agua, que puede ser con fertilizantes químicos o abonos. Básicamente lo que necesitan para desarrollarse bien ellos es nitrógeno, fósforo y potasio, y si nosotros introducimos los nutrientes necesarios para ellos, ellos van a lograr desarrollarse bien y bueno, de esa manera generar plancton en el ambiente. Además, todas las especies de agua cálida, en su primer fase de cultivo, que es la fase de alevinaje, se alimentan de plancton. Entonces, cuando nosotros vamos a llevar nuestros alevinos a sembrar en nuestro estanque, necesitamos tener preparado nuestro estanque con una buena cantidad de plancton, como para que los peces comiencen a filtrar este plancton y crecer, obviamente, con esto. Hay algunas especies, como por ejemplo la tilapia, que tienen la capacidad de filtrar el plancton durante toda su vida. Así que bueno, creo que con esto termino. Espero que haber podido brindar algunos conceptos de construcción de estanque. La verdad que con esto nadie va a ser especialista, pero sí me parecía importante por lo menos que tengan en cuenta algunos criterios y lo mismo con el tema de calidad de agua. Así que sin más, ahora aguardo si hay preguntas. Bueno, Sí, ¿qué tal, Germán? gracias, Germán. Pablo, te cedo la palabra para las preguntas. Bueno, sí, Germán, hay muchas preguntas, por lo tanto voy a tratar de condensar o comentarte todas las que están relacionadas a un mismo tema y por ahí te va a dar pie para que sepas hacia dónde van muchas de las preguntas. Durante la disertación hablaste de muchos temas de los que te preguntan, así que esto va a ser un poquito de repaso para que les quede más claro. Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿qué hacer en el caso si observamos falta de oxígeno en un estanque y a su vez puedo medir la concentración de oxígeno? ¿Cómo? Y de manera práctica, ¿se puede saber en caso de contar con medidor de oxígeno si estamos con un bajo nivel? Bien, bien Pablo, gracias. Sí, bueno, yo comentaba que el oxígeno
medimos con lo que se llama un oxímetro. Es el equipo ese que había mostrado en una de las diapositivas. Este equipo no es muy económico, pero siempre es recomendable que el técnico por lo menos lo tenga como para poder medir en caso de urgencia. No es algo que tenemos que tener como en un sistema semi-intensivo como regla de poder medir todos los días. Porque como comentaba, si hacemos un buen manejo de nuestro sistema productivo, no deberíamos tener muchos problemas de oxígeno. Nosotros con el oxímetro podemos medir el oxígeno en nuestro estanque. Siempre la hora más crítica va a ser la primera hora de la mañana. Lo ideal es que siempre tenga por encima, por lo menos de 3 miligramos por litro a esa hora, ¿sí? Si tiene 5 miligramos por litro es mejor. Y una forma práctica para observar si los peces están con deficiencia o necesidad de oxígeno, como mencionaba hoy, es ver que ellos se suelen acercar en el sector donde está el ingreso del agua al estanque, que es donde ingresa agua posiblemente con mayor concentración de oxígeno que la que tengo yo en mi ambiente acuático. Entonces, si nosotros vemos que los peces se acercan a ese lugar y están con la boca hacia la superficie, me da un indicio a que tengo problema de oxígeno. Y ahí es necesario generar lo más rápido posible una renovación del agua de mi lugar. Ese día nosotros no tenemos que alimentar, porque al alimentar el pez va a consumir más oxígeno, ¿sí? Para poder metabolizar ese alimento. Posiblemente si esté con un estrés por la falta de oxígeno realmente que tiene en el lugar, no coma, digamos, pero si por ahí el oxígeno no es tan limitante, quieran comer, y bueno, eso va a complicar más la situación. Entonces, tratar de renovar el agua, sacando siempre el agua del fondo, haciendo ingresar el agua, y bueno, y tratar de solucionar para que el día siguiente no me vuelva a suceder lo mismo. Germán, referido a eso, hay una pregunta de cuándo conviene poner los aireadores, ya que teóricamente de día no habría problema. ¿Y qué pasa en los días nublados con muy poco sol? O si hay muchos días nublados. Sí, en sistemas semi-intensivos, los aireadores únicamente son necesarios para encenderlos a la primera hora de la mañana, generalmente. Si eso ya pensando en un sistema semi-intensivo con una producción bastante importante, hablando de kilo por superficie. Si nosotros tenemos días nublados, esos días tenemos que preocuparnos un poquito más. Yo mencionaba hoy la presión atmosférica, ejerce presión y eso impide por el intercambio gaseoso, el oxígeno con el agua. Una de las formas que se oxigena un poco el agua es el oleaje. El oleaje que se genera con el viento hace de que el agua entre en contacto con el aire y de esa manera introduzca oxígeno a nuestro ambiente. Al ver un día que no hay viento y que hay alta presión atmosférica, eso se dificulta más, digamos. Entonces, a la primera hora de la mañana generalmente es el momento que tenemos que tener, o de madrugada, eso hay que analizarlo cada situación particular, se enciende, en este caso, un generador, por ejemplo, a paleta, como para airear el lugar. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que esto generalmente sucede en la época de calor, la época donde las temperaturas son entre 25 a 30 grados, hablando de temperatura del agua. Hoy hablábamos de que cuando tenemos temperaturas más bajas, la disponibilidad de oxígeno en el agua es mucho mayor, ¿sí? Entonces, ahora cuando la temperatura es óptima para los peces, donde ellos quieren comer y bueno, a su vez disminuye la disponibilidad de oxígeno en el agua por alta temperatura, sí tenemos que tener más cuidado. Otra pregunta, Herman, referida y reiterada. ¿Cuánto cuesta empezar? ¿Cuánto hay que poner para empezar? ¿Cuánto cuesta hacer un estanque término medio en Misiones con agua de manantial? Y si es mejor el agua de manantial o el agua de pozo. Bien, es medio complicado tirar un número. Nosotros estimamos acá en la provincia que siempre es recomendable por lo menos que un productor comience como para un autoconsumo y agarrar una primera experiencia, comience con 2.500 a 3.000 metros cuadrados de estanque. En esa superficie le va a permitir sembrar aproximadamente
unos 1000 peces, ¿sí? Nosotros acá trabajamos generalmente un pez cada 3, cada 4 metros cuadrados aproximadamente. Pero bueno, pensando un poco en una pérdida, más o menos un pez cada 3 metros cuadrados podemos sembrar al comienzo. Un estanque de 3.000 metros cuadrados es muy relativo saber, porque yo hoy mencionaba también el tema de la topografía del lugar, qué tipo de suelo, porque hay muchos lugares con bañados, que le llamamos acá, y eso dificulta mucho el trabajo, digamos. Pero yo estimo, digamos así, muy general, con estanque de 3.000 metros cuadrados, me puede llevar aproximadamente 3 días de trabajo con una máquina. Así que hay que hacer los números de cuánto emisiones los maquinistas cobran por hora máquina, ¿sí? No es por metro cúbico de movimiento movido. Entonces, yo sé que otras provincias se manejan por metro cúbico, entonces acá te cobran por hora máquina, y eso hace, digamos, que si tenemos un lugar muy húmedo, obviamente que el costo es mucho mayor, digamos. Perfecto, Germán. Siguiendo con el tema de los estanques, la pregunta es que algo ya hablaste de la medida ideal, pero en función de la vida útil del estanque. Bien. La vida útil del estanque va a depender de cómo nosotros construyamos nuestro estanque. Yo mostraba una foto al terminar la parte de estanque de cómo sería un estanque bien construido, digamos, ¿sí? Donde tiene los terraplenes están construidos de acuerdo a la medida del estanque, de acuerdo al tipo de suelo que yo puedo tener, están plantados en la parte superior y exterior gramíneas como para generar un mejor sellado de ese lugar. Nosotros estimamos una vida útil de por lo menos 12 años, un estanque bien construido. Después de eso, nosotros podemos seguir utilizando nuestro estanque, pero seguramente tendremos que hacer algunos arreglos, tendremos que llevar la máquina como para poder hacer algunos retoques en algunos lugares. Una pregunta que quedó ahí de la anterior, ventajas y desventajas del agua de manantial y de pozo. Perdón, sí. Eh, siempre el agua que viene de que no venga de superficie tiene menos concentración de oxígeno que aguas que vienen de, por ejemplo, un río o un arroyo, digamos, algo que tenga corriente. El agua de pozo o manantial tenemos que analizar, depende de la situación, el lugar donde estén. Generalmente no hay problema de contaminación de estas aguas porque son surgentes, digamos. Nosotros acá en Misiones tenemos muchas, lo que llamamos vertientes, y la verdad que esas vertientes lo que hacen es se generan en un humedal en el lugar, y bueno, y muchos productores construyen estanques utilizando esa agua de esa vertiente. Y lo hacemos por gravedad. Cualquiera de ellas funciona bien, pero lo ideal siempre es hacer un análisis previo para saber si no tenemos alguna sustancia que pueda ser un arsénico, por ejemplo, que sé que algunos lugares tienen, que puede ser problemática para nuestros peces. Bien. Otra pregunta dice, ¿por qué se trabaja en estanques redondos con geomembrana? Y se entiende que pregunta si en los estanques rectangulares no se produce falta de oxígenos en las esquinas. Ajá. Sí, sí, yo comentaba también que siempre es recomendable construir de manera rectangular para que sea más práctico el manejo y para aprovechar mejor los espacios productivos. Ahora, la realidad es que muchos productores hacen de manera rectangular, redonda o diferentes formas. El tema del oxígeno no es una limitante en los sistemas semi-intensivos pensando hacer rectangulares. Ahora, cuando hablamos de sistemas intensivos, las cuestiones ya cambian, ¿sí? Porque cada espacio productivo tenemos que tener mucho cuidado. Acá como que hay mucho más dinamismo en el ambiente acuático, hay mucho más movimiento, oleaje de agua, se mezcla el agua constantemente, entonces no es que se genera en un sector solo donde podemos tener problemas de deficiencia de oxígeno, por ejemplo, en una esquina, como mencionan. ¿Hay experiencia para controlar lobito de río, yacaré,
y otros predadores? Hay algunas experiencias, pero la verdad que ninguna hasta ahora que funcione el 100%. Nosotros hemos hecho alguna experiencia en misiones con electrificadores, ¿sí? Colocando electrificador en la parte exterior del estanque, como para justamente disminuir el ingreso de estos lobitos al agua. La verdad es que ninguno de los sistemas que se probaron hasta ahora sé que funciona al 100%. Ayudan, pero no es que determina el 100% el problema. Otra pregunta. Pablo abre el micrófono. Dice, reservorios en Mendoza, si se pueden usar para producir peces. Reservorios de agua que se usan para riego en Mendoza, si se pueden usar para peces. Sí, tenemos muchas consultas de esas. Por ahí el productor o el emprendedor que es ganadero, por ahí, o tiene para sistema de riego un reservorio de agua, si pueden utilizar para producir peces. La realidad es que si esa agua está en condiciones, no hay ningún problema. Puede generar un dinero extra para producir peces. Incluso en muchos lugares se utiliza el amur o sogio, que son especies herbívoras que lo que hacen es mantienen estos reservorios libres de vegetación, que luego muchas veces genera problemas, digamos, para el manejo de nuestros reservorios. Entonces siembran esta especie justamente como para doble propósito. Por un lado, mantener limpio de estas plantas acuáticas y por otro lado, generar carne de excelente calidad en este espacio que tengo con agua. Perfecto. Germán, vos en la disertación explicaste muy bien cómo es el tema del suelo, la necesidad de que haya ciertos elementos para que se impermeabilice y cuando ellos no existen, usar o utilizar este plástico. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se pega o cómo se coloca la geomembrana? Bien, Y adosado a esa pregunta, hay otra pregunta que dice que si se puede agregar arcilla después de haber hecho el estanque, agregarle tierra con arcilla para incrementar la retención de agua. ajá. Bien. Las dos opciones son válidas. Por un lado, si el productor tiene que analizar qué es lo que es más conveniente, si hacer movimiento de suelo, traer arcilla de otro lugar del lote, como para ayudar a mejorar, digamos, y disminuir la infiltración del agua. Y yendo a la pregunta de Pablo, bueno, hay empresas que se dedican a hacer la colocación de esta geomembrana y tienen un equipo como para justamente pegar este plástico y, bueno, después poder instalarlo, digamos. Nosotros en Misiones se utiliza una geomembrana de 800 micrones, pero eso no quiere decir que no podamos instalar plásticos de menor cantidad de micrones. Obviamente tendrá una vida útil mucho menor, pero bueno, se lo puede hacer. Hay equipos, digamos, yendo a la pregunta concreta, hay equipos que lo que hacen es pegar, digamos, unir los plásticos como para poder hacer la colocación en el estanque. Perfecto. Otra de las preguntas va dirigida a cómo se maneja la turbidez en un nivel óptimo, porque tienen problemas de algas, por ejemplo, en el estanque, y cómo se podría realizar un manejo en el estanque para que esas algas sean reemplazadas por el plancton. Bien. Habría que ver qué tipo de alga tienen, porque pueden ser las algas filamentosas, que esas por ahí generan un problema. Si tenemos estas algas, lo que tenemos que tratar de hacer es renovar el agua como para evitar, digamos, la proliferación de estas algas que se puede generar lo que se llama un boom algal,
que lo que podemos tener es un colapso de oxígeno donde se mueran los peces y obviamente también se mueren las algas porque no queda oxígeno para nadie. Entonces tenemos la tarea de manejar para evitar eso. Nosotros, cuando vamos a arrancar un ciclo productivo, primeramente lo que se hace es, se genera una desinfección del estanque en caso que sea necesario, con cal viva. Posterior a eso se comienza con el cargado de agua y nosotros fertilizamos o abonamos el agua como para generar plancton en nuestro ambiente. Este abonado o esta fertilización hay que agregar de acuerdo a los metros cuadrados que nosotros vamos a tener en nuestro estanque. Hacemos una primera aplicación y después con el disco de Secchi, a las 2 semanas aproximadamente, el agua va a comenzar a tomar la coloración que yo deseo, que es una coloración verdosa. A las 2 semanas comenzamos a observar o medir con el disco de Secchi cuál es mi transparencia. Si vemos que falta más cantidad de plancton, abonamos o fertilizamos un poco más. Y en caso que vemos que está bien, bueno, manejamos unos días con ese plancton y hasta que los peces consuman algo de él. Por otro lado, hay especies que tienen la capacidad de filtrar estas algas. Entonces, si yo veo que tengo muchas algas, lo que puedo hacer es introducir algunas especies, como por ejemplo la carpa plateada o la carpa cabezona, que son especies filtradoras. El hábito alimentario de ella, la plateada, consume algas básicamente, y la cabezona microorganismos, que es zooplancton. Entonces, de esa manera pueden bajar, digamos, la producción de plancton que yo tengo en el lugar, ¿sí? Generalmente, cuando tengo muchas algas es porque tengo mucho material orgánico, nutrientes en el agua, y eso hace que la proliferación de algas aumente, digamos, o se desborde, digamos, más de lo que yo necesito. Hay varias preguntas referidas a alimentación, exceso de alimentación y todo eso, y se van a ver en el módulo de alimentación. Pero una de las causas del exceso de alga es el exceso de alimentación. Se está agregando más nutrientes de lo que puede procesar el sistema, ¿no? Entonces, una de las cosas que quedaría como pregunta para el módulo de alimentación es precisamente cuánto dar, cuánto alimento agregar al sistema. Otra pregunta que surgió es de Soledad Salvucci. Con respecto, ella quiere un tamaño de estanque, de sistema para escuelas agrotécnicas. ¿Cuánto es lo mínimo que puede hacer? ¿Cuánto es el tamaño mínimo que puede hacer de estanque para una escuela agrotécnica? Bien, bueno, hay que ver que yo hablaba hoy de cuál es la finalidad, de si ellos quieren criar peces como para poder sacar unos peces y poder comerlo. Yo siempre recomiendo en este caso por lo menos construir 2 estanques, uno para la recepción de nuestros alevinos y hacer hasta la etapa de recría, que son nuestros juveniles, que depende de la especie, digamos, voy a obtener juveniles de 50, 100 gramos. Después de eso, pasar red y llevar a nuestro estanque donde voy a hacer el engorde. Yo le podría decir que un estanque de 1000 metros cuadrados, por ejemplo, de una 20, por ejemplo, de ancho, por 50 de largo, me parece que es un tamaño correcto, óptimo. Nosotros en Misiones solemos usar redes que tienen 30 metros de ancho para pasar a red. Entonces, si yo tengo un estanque de 20 metros de ancho, me da bien como para hacer la redada y entre 2 personas de cada lado logran estirar bien esa red, digamos. Y debería pensarse en un estanque más chico, que puede ser de 100 metros cuadrados, 150 metros cuadrados, para recibir los alevinos, digamos. Otra pregunta, si bien ya estamos pasados de tiempo, te hago una pregunta cortita, porque es bien técnica. Dice, ¿cómo se produce la renovación de agua? Permanentemente está ingresando y egresando el agua, pero si hay algunas otras situaciones en las que debíamos tener cuidado. Yo comenté también que siempre lo ideal es que nosotros podamos ingresar el agua que necesitemos al ambiente, ¿sí? O sea, ya sea por caño o sea por un zanjeo, que nosotros podamos, por compuertas o con tapas en los caños, podamos manejar la necesidad de ingresar el agua o no al sistema.
¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, como mencionaba, tomamos el agua de un arroyo, por ejemplo, y cuando llueve posiblemente se ensucie, tenga coloides, tenga arcilla esa agua, y eso no es lo ideal introducir en nuestro sistema productivo. Entonces, lo ideal es siempre que nosotros podamos manejar. Nosotros tomamos para los sistemas semi-intensivos una renovación diaria, comentaba, de un 3%, pero la realidad es que si un día no renuevo esa agua, no voy a tener problema si tengo bien manejado todo, cada uno de los parámetros. Perfecto. Herman, hay una pregunta que es, ¿quién es el referente en el norte de la provincia de Buenos Aires de la apicultura de Inca? Sí, la verdad que en Buenos Aires no tenemos hasta el momento ninguna persona que esté trabajando en el equipo. Lo que podemos hacer es tomar la consulta y ver si podemos canalizarla a través del Ministerio de Agricultura de la Nación, que hay una dirección ahí, que hay donde hay un equipo técnico. Siempre tratamos de abordar, porque nosotros realmente no tenemos capacidad para atender todas las demandas en todo el país. Entonces, cuando nos recibimos consultas, lo que tratamos de hacer es el nexo, por lo menos, como para ver quién es la persona que esté trabajando en la zona y pueda solucionarle o atenderle la demanda concreta. Herman, depende del tipo de consulta que sea, la información producida en Santa Fe o la información producida en Entre Ríos le puede servir en el norte de Buenos Aires. Normalmente las consultas al norte de la provincia de Buenos Aires son derivadas a los referentes o de Santa Fe o de Entre Ríos, ¿no? Sí, totalmente. Son climas más parecidos, así que seguramente van a tener una mejor respuesta que lo que estamos más al norte de la provincia. Germán, creo que ya la última pregunta, como para ir dándole un cierre a esta disertación, si al fondo del estanque hay que hacerle algún tratamiento antes de llenarlo. Si nosotros solemos desinfectar el estanque, llamamos, que para eso hacemos aplicación de cal viva. La cal viva lo que nos va a ayudar a eliminar posibles predadores que tengo. Por ahí en lugares, cuando construimos lugares donde son anegadizos, tenemos problemas de anguila, por ejemplo, o nos quedó algún dientudo que apareció en el lugar. Entonces, aplicando la cal viva, eso genera un cambio brusco del pH en el lugar y genera la mortandad, digamos, de estos posibles predadores. A su vez, la cal también sirve como para algún problema de bacteriosis, una cuestión que podamos tener en el lugar. Entonces, siempre recomendamos hacer primero una aplicación de cal viva y recién, posteriormente de eso, comenzar con la carga del agua correspondiente. Y ese tratamiento con cal influye después en las cualidades o calidades del agua. Esa cal puede aumentar un poco el pH del agua, ¿sí? Pero nosotros lo que recomendamos es después, lo que yo hablaba hoy, el pH, tratar de tomar el pH, medir el pH, no todos los días, pero por lo menos una vez por semana, y 3 veces al día, como mencionaba también, a la mañana, al mediodía, a la noche, como para poder ver la variación del pH que yo pueda tener en mi piscicultura. Donde yo veo que tengo mucha variación, eso me genera un estrés a los peces. Lo que usamos es, en este caso, si tenemos mucha variación, tratamos de aumentar la alcalinidad del agua. La alcalinidad la aumentamos con dolomita o cal agrícola, que básicamente es aporte de carbonato de calcio y óxido de magnesio. Esto lo que va a hacer es el efecto buffer o tampón, justamente como para que no tengamos esa brecha tan diferente, digamos, durante el día. Entonces, en base al pH que tengamos, es la cantidad que nosotros necesitamos aplicar, digamos, ¿sí? Esto de todos modos, vamos en el material que le vamos a compartir al finalizar el curso, un material escrito, van a tener más detalles de las cantidades y bueno, y toda esta cuestión, digamos, que realmente es muy difícil en un poco tiempo tratar de pasar toda la información, digamos, que por ahí necesitan. Pero de todas maneras esa información la vamos a compartir después como para que
cada uno tenga, digamos, en caso que necesite, sepa de dónde recurrir, ¿no es cierto? Perfecto, yo creo que ya estamos en tiempo. Por mi parte no tengo más consultas. Bueno, perfecto, entonces cerramos con las consultas, el espacio de consultas. Sí, sí. Perfecto. Bueno, yo quiero agradecer a todos por, bueno, los disertantes, por la exposición, y también quiero agradecer a todos los que se han sumado a esta transmisión. Aprovecho estos últimos minutos para mostrarles un segundo esto que quiero recordarles. Hubo muchas consultas sobre cómo inscribirse y demás para obtener certificados, así que les muestro aquí, digamos, el acceso, que también está en la descripción de este video, que es bit.ly/acceso curso ACUI 2020. Allí los que ya se han inscrito, bueno, les pedimos paciencia, que hacemos la última carga recién el viernes de personas, recién ahí van a recibir el mail a partir de la semana que viene, el mail de invitación para ingresar al campus, donde van a tener los videos y también los cuestionarios para responder y así obtener el certificado. Y bueno, y los que no se inscribieron les pedimos que por favor se inscriban allí, es un formulario bastante breve, y bueno, les pedimos paciencia que la semana que viene ya van a estar recibiendo los accesos. Bueno, y también en la descripción de este video tienen disponible el link para ver la transmisión del próximo miércoles, así que los esperamos la semana que viene. Y bueno, agradecerles por su presencia, ¿eh? Muchas gracias y hasta el miércoles que viene. Gracias a todos. Hasta luego, gracias.